que podamos recordar que estuvimos hablando el domingo pasado de atmósferas espirituales. Bueno, dos se acordaban bien, gloria a Dios. Estuvimos hablando de atmósferas espirituales. Las atmósferas espirituales pueden estar nutridas de la luz o de las tinieblas, y allí entonces tenemos la autoridad del mismo Satanás o la autoridad de Cristo. Y somos nosotros los que de alguna manera la creamos, la armamos o pasamos. Algunos de nosotros andamos por la vida diciendo y quejándonos de lo que nos tocó. Nos tocó nacer en este barrio, nos tocó vivir en esta familia, nos tocó. Y sí hay algunas cuestiones que son que trascienden las generaciones. Y a veces cosas que me tocan simplemente para mal, porque tuvieron una mala elección mis padres o mis abuelos. Y ellos tomaron decisiones, y aún esa manera en que ellos se enredaron puede haberme afectado a través de las generaciones aún a mí. ¿Para bien o para mal? Jorge recordaba la partida de Ricardo y de su hermano y nos dio el crédito a mí, a Zulma, pero la verdad que el crédito era de mi mamá. Fue mi mamá la que todo aquel que entraba conmigo en casa lo sentaba y le decía, escúchame lo que te voy a decir. Y él amagaba con hamburguesa, con alguna cosa para comer, entonces nos quedábamos ahí escuchando para que lo sirva. Y mientras que servía, todos repitiendo la oración de fe. Y yo me gozo en saber que de esa mesa salieron pastores, y de esa mesa hay gente en otras provincias, en otros lugares, que tienen a Jesucristo en su corazón, y otros que partieron, como el caso de Ricardo, pero que están con Cristo en el nombre de Jesús, porque declararon que Jesús era el rey de sus vidas y que le quitaban el gobierno a Satanás de sus vidas y que ahora son de Cristo. Así como un día lo hiciste vos, y así como debemos sostenerlo en presencia del mismo Señor. La idea es que nosotros somos los que proponemos los ambientes, y la idea es que muchas veces somos quejosos del ambiente que nos toca, de lo que pasa. A veces decimos el culto estuvo pesado, a veces decimos el culto estuvo una fiesta, a veces decidimos y expresamos qué es lo que pasa, qué es lo que hay. A veces queremos darle el crédito al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora, a mí mismo que aplaudí mucho y le puse ganas. Pero la idea es que siempre el gobierno lo va a tener nuestro Señor Jesús. Y a Él debe ser consagrado todo momento, y cuando le consagramos todo momento, en el nombre de Jesús hay victoria. Ahora, no podemos negar que hay atmósferas que lo cambian todo. El mismo Jesús, terminamos predicando el otro día, caminó por diferentes atmósferas y se movió diferente, sucedieron diferentes cosas. Recordamos simplemente a la pasada que Jesús estuvo en Galilea, y allí el Señor se movió tremendamente. El Señor Jesús estuvo en Nazaret y fue rechazado. El Señor Jesús estuvo en Capernaum, y allí también fue tremendo lo que pasó. Lo que pasaba cuando el Señor estaba allí era tremendo, lo milagroso que podía hacer. En Jerusalén fue la mayor oposición, y justamente de los maestros de la ley, de los sacerdotes. Y los gadarenos decidieron por su propia atmósfera y escogieron los cerdos. Y creo que todavía y a esta altura de nuestra vida tenemos opciones, y somos nosotros los que decidimos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo nos está convocando, cuando Cristo dice yo este día lo quiero caminar con vos, cuando Cristo dice en esta salida quiero ir con vos, en esta juntada quiero ir con vos, en esas redes en las que te estás involucrando quiero estar con vos, en todos los lugares quiero estar con vos. ¿Sos vos quien se lo permitís o lo rechazás? ¿Sos vos quien argumentás lo que quieras argumentar para rechazarlo, o argumentás lo que sea para decirle quédate conmigo? Lo mejor que me puede pasar es estar con Jesús. Así que vamos a estar hablando ahora de las atmósferas de oscuridad. Hay atmósferas de luz y atmósferas de oscuridad. Hoy vamos a hablar de las de oscuridad, simplemente para poder tomar actitudes preventivas y para saber que pueden estar y yo no ser parte. Pueden estar y yo estar a un lado, o puedo ser yo mismo el que las genero. Entonces vamos a estar pasando por algunas de ellas. Dios seguramente, Él quiere que yo esté en la luz. Que yo esté en la luz.
Porque en la luz Él puede guardar la verdad. Él nos protege del enemigo. Él nos pone bajo su propia voluntad y nos ayuda a dos cosas básicas para todo cristiano: a avanzar y prosperar en la vida espiritual. Nosotros podemos notar claramente que aquel que permanece en la luz, iluminado por la palabra, se desarrolla, crece, prospera, avanza, alcanza otros niveles. Si estás notando que te estancaste, si estás notando que te quedaste planchado, si estás notando que tu vida espiritual es igual que hace un tiempo atrás, es un buen momento para que medites cómo está tu atmósfera y podamos romper con eso en el nombre de Jesús. Hay 7 fuentes principales de las que vamos a hablar. Podríamos hablar, la verdad que es por lo menos 20 y pico, pero nos vamos a quedar con algunas para hacer nombre de algunas y para saber qué es lo que logran esas fuentes. Esas fuentes pueden ser lo que sostienen, lo que generan y lo que conservan esa atmósfera a nuestro alrededor. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la ignorancia. Decirle, no leas nada mejor al que está. De la ignorancia espiritual, la ignorancia de la verdad. Dice la palabra en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué? ¿Por falta de qué? Decirle al que está al lado, contestarle porque no la corta más. Mi pueblo es destruido por falta de... Aleluya. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré. Y ahí viene la trascendencia generacional de tus hijos. La falta de conocimiento trae destrucción. El enemigo no quiere, opera para que nosotros no conozcamos la verdad, que va a ser al fin la que nos guía, la que nos sustenta. Él quiere convertirnos en alguien que cultiva atmósferas de tinieblas y se acomoda y se conforma y empieza a buscar pares. Y donde encuentra uno que está peor que él, dice, bueno, lo mío no es tanto. Quizás en estos días te encontraste con alguien que está peor que vos y fue suficiente para que justificaras la manera errónea en que estás viviendo, para que justificaras esa atmósfera de tinieblas que te rodea. Tu destino es la luz en el nombre de Jesús. Declaralo conmigo, mi destino es la luz. Declaralo vos también desde tu casa si estás mirando, mi destino es la luz. Aleluya. La ignorancia es el arma más poderosa que tiene el enemigo en contra de los hijos de Dios. No podemos nosotros conformarnos con escuchar la palabra, con quedarnos con un versículo como si tuviéramos un refrán a la mano. A veces nosotros decimos, no hay mal que por bien no venga y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y mezclamos todo y andamos por la vida soltando refranes y versículos todos mezclados. La palabra es algo digno, poderoso, que el Señor se ha dignado en convidarnos y nosotros debemos ser aquellos que la proclaman con autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, yo no puedo conformarme con pintar un domingo de vez en cuando y escuchar un poco de la prédica. No puedo decir, bueno, yo soy mejor que el que viene los domingos porque vengo algunos martes. Tampoco puedo decir, bueno, con martes y domingo no le alcanza, yo vengo a la célula también. Necesitas todo el tiempo tener tu propia investigación, profundizar el estudio de la palabra, nutrirte de esa verdad, es la que te va a llevar a la libertad en el nombre de Jesús. No te podés entonces conformar solamente con eso, tenés que amar la palabra, para que esa palabra sea la que ilumina tu camino. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mí camino. Necesito la verdad, necesito la palabra de Dios. La ignorancia de la verdad, de nuestra identidad de hijos de Dios, crea y fortalece una realidad paralela, una mentira con la que muchas veces convivimos. Dios lo estableció como antidiseño y nosotros
muchas veces lo vivimos de esa manera. Se parece mucho a lo que Dios dijo, pero no es lo que Dios diseñó. Y estamos por ahí entendiendo que después de todo no soy tan malo. Después de todo hay otros que cometen mayores errores. Y hay un único diseño poderoso, verdadero, tremendo de parte de Dios, que a veces pareciera, y quiero contarte lo que a mí me pasó toda la vida. Cuando alguien empezaba a trazar ese diseño, a mí me quedaba alto. Yo decía, este habla porque él es pastor, porque él oró toda la semana y ahora viene y me reta a mí que no oro. Y yo lo miraba y hasta podía ponerme en papel de crítico. Y creo que en general eso es algo que nos pasa a todos, porque de verdad, ser convocados a una vida espiritual no es fácil, porque todavía estamos ligados a la carne. Pero la idea es que nosotros podamos tener el deseo de que sea el Señor el que esté iluminando cada paso que damos en el nombre de Jesús. Y eso nos va a llevar a esa victoria. Estas realidades paralelas nos conducen a caminos de error. Cuando alguien empieza a acomodarse a la situación, cuando alguien empieza a convivir con ese antidiseño, empieza a creer que la manera en que se está conduciendo es bastante agradable. Cuando tengas que darle la explicación a alguien o cuando te lo quieras explicar a vos mismo de esta manera, seguramente estás hablando de antidiseño. Cuando te tenés que convencer o convencer a otro y diciéndole, pero creo que a Dios le debe gustar esto. No creo que Dios rechace esto. Cuando tenés que empezar a formularte ese tipo de preguntas es porque no estás conociendo la verdad. El Señor dejó claro, detalle por detalle, lo que le gusta y lo que le desagrada. Y nosotros debemos conocerlo y vivir de acuerdo a lo que Él dejó escrito para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gritale en el oído al que está al lado, para la gloria de Dios. Aleluya. Porque este es el momento donde muchos de nosotros comenzamos a decir otra vez, empiezan con lo mismo y seguimos. Y la idea es que si vos querés que yo te venda un Dios de milagros, que te hace milagros aunque seas pecador, inmundo y todo, sí, seguro tenemos un Dios de gracia. Pero si nos quedamos con eso, no estamos hablando de un proyecto de eternidad. Estamos hablando del favor y la misericordia que necesitas para estos días. Decir al que está al lado, para estos días. Y entonces tenemos que decidirnos por la eternidad en el nombre de Jesús. El que no camina en la verdad de Dios va a caminar sobre sus propios argumentos o los de la atmósfera que esté pisando. Atmósferas de oscuridad, atmósferas de tinieblas. Otra de las cuestiones son los malos pensamientos. Mira lo que te lo voy a decirle, ¿qué tendrás acá? Mateo 15, versículo 19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Y agrega, homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falso testimonio, calumnia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. No comer sin lavarse las manos. Tu mente es como una torre de control y vos sos el que elegís quién está al gobierno de esa torre. Vos, con tu declaración, proclamando el nombre de quién querés que gobierne o simplemente haciendo silencio. Vos sos el que lo determina. Esa torre puede estar bajo el gobierno del Padre o bajo el gobierno del enemigo. Y el único que tiene autoridad para darle gobierno sos vos. Hablamos de una serie de pecados y hablamos de los pensamientos. Hablamos de que en el corazón están los malos pensamientos y luego viene una lista de pecados que suenan horrendos. Quiero decirte que el fornicario pensó en fornicar. El que mató pensó en matar. Y cada uno que erró en algún momento pensó y terminó resolviendo de acuerdo a lo que venía pensando. Qué bueno que podamos tomar autoridad y cortar esos pensamientos inmundos en el nombre de Jesús. Porque esos pensamientos te llevan a buscar actos de justicia, a creer que vos sos merecedor de disfrutar algo en la vida. Nunca falta alguien que viene a alentar
esa atmósfera inmunda y pecaminosa. Nunca falta alguien que viene a lucir lo suyo como para que te atraiga de tal manera que vos añores vivirlo de esa forma. Por eso es que cuando alguien se junta con gente que hace macanas, termina siendo macana. Y estoy hablando de adulterio, estoy hablando de fornicación, estoy hablando de robar, estoy hablando de matar. Todo comienza simplemente con quien estoy. Mi primera experiencia inmunda en el mundo fue deslumbrarme con la figura de un hombre que partió hace muchos años, lleno de oros, cadenas, relojes de marca, todo Rolando, Rolex. Y él sentado y hablando de los giles que laburan. Y yo, hijo de un laburante, escuchándolo. Y escuchaba cómo se podía engañar a la gente, cómo se podía hacer esto. Y casi que le pido que me disipule. Y me inspiró a tener un mal corazón. Pero todo empezó con ese pensamiento. Si yo no hubiese estado en esa atmósfera, y hubiese estado en una atmósfera de filósofos, yo hubiese sido motivado quizás a tener un pensamiento más alto, un pensamiento que auxilie, un pensamiento que remedie. Si yo hubiese estado en una atmósfera llena de Cristo antes, seguramente iba a tener el gozo y la necesidad de ser todavía más lleno de ese poder, del poder de Dios. Pero, ¿con quién te estás juntando? Al de al lado, no al de atrás, pregúntale, ¿con quién te estás juntando? A veces en una sencilla conversación puede haber una transferencia espiritual. Y vuelvo a decir, las atmósferas son propuestas. ¿Soy yo el que ingreso? ¿Soy yo el que cohabito? ¿O soy yo el que rompo y salgo en el nombre de Jesús? Santiago 4, versículo 7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. El enemigo solo tiene autoridad y esa autoridad es la que yo le doy. Solamente la que yo le doy desde el principio funciona de la misma manera. Viene, seduce, enreda, empieza con pensamientos, con preguntas, así como lo hizo con la mujer en el Edén. Así que esto ni siquiera lo podés tocar, así que de esto no tenés. No, pero sí, una vez que empezó a hablar, la atmósfera comienza a tener un dueño y es el enemigo. Y cuando yo empiezo a charlar con el enemigo, termino rendido a esa atmósfera de tinieblas. Y así pasó desde el inicio con el hombre en la creación. No tengo nada que hablar con el enemigo. Todo lo que yo tengo que hablar, lo voy a hablar con Dios. En el nombre de Jesús. El enemigo entonces tiene autoridad sobre nosotros cuando se la damos. Primero nuestros pensamientos, que luego van a ser acciones, palabras, decisiones. De lo contrario, le sería imposible operar en nosotros. No puede el enemigo patotearte, apoderarse de vos por las malas. ¿Sos vos el que le abrís puerta? Ahora, vos podés decir, bueno, no, yo tengo bien resuelto el tema de la sexualidad y yo en eso no voy a caer jamás. Pero no va que te enojaste, no va que te cuesta perdonar y terminas abriendo otra puerta. Por ahí decís, no, mi carácter está afilado, cada día me parezco más a Cristo y en eso no. Pero terminas abriendo una puerta en otra área de tu vida, en un área donde hay dolor. Quizás te golpean, te traicionan, te afectan, tanto que te entristeces. Y en esa tristeza bajaste la guardia. Y en eso de bajar la guardia, terminás escuchando la voz del enemigo que viene a traerte un convite para llevarte a la misma muerte. Estemos atentos y sepamos que nosotros tenemos el control y que nosotros sabemos y podemos darle lugar al enemigo en el momento que venga o podemos cerrarle la puerta en el nombre de Jesús. Así que entendemos que los malos pensamientos nacen de nosotros mismos. Serían las concupiscencias, las que nos llevan al desorden. Serían los apetitos desordenados, sería lo que significa la palabra. Y allí es donde muchas veces
peleamos nuestra batalla dentro de una atmósfera de religiosidad. Y la idea es que nosotros debemos hablar con Cristo de cada uno de los detalles de nuestras debilidades. Yo no sé si vos vas y le decís, Señor, vos sabés que yo a veces como soy, meto la pata, pero quiero adorarte, quiero exaltarte y seguís adorando. O sos de aquellos que con sinceridad vas y dices, Señor, estoy más carnal que nunca. No sé lo que me pasa. Me siento atraído por esta cosa, por la otra. Me estoy temblando, estoy a punto de pecar, ayúdame. Porque esa es la manera. En todo tiempo tengo que tener esa libertad porque Él conoce todo de nosotros. No tengo nada que ocultar. Con total libertad puedo ir delante de Él, sabiendo que no tiene intención de juzgar, sino de sanar para la gloria de Dios. Jesús hizo una obra entonces redentora para poder quitar de nosotros lo que nos condenaba. Y hoy lo estuvimos recordando en la cena del Señor. Pero nosotros seguimos estando en este cuerpo corruptible hasta que podamos ser transformados por la eternidad. Y en esto hacemos memoria cuando volvemos a participar de la cena del Señor, de alguna manera teniendo como referencia y planteándonos en este mes cómo estuve, en este mes cómo me fue, en este mes a qué le estoy apuntando. Deberíamos añadir a esto, he crecido, he salido de la atmósfera donde estaba o sigo sumergido en lo mismo. Nació algo nuevo, hay algo que me amenaza, ¿qué voy a hacer? Y tomar decisiones poderosas y solo las podemos tomar en el nombre de Jesús. Mire, 2 Corintios 11, versículo 3 dice, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. De la sencillez y pureza de la devoción. Ese tiene que ser mi objetivo. Y de eso me puede desviar el mismo Satanás. Por eso es que tengo que estar en guardia y saber que, aunque crea que ya la tengo ganada, voy por más en el nombre de Jesús. Si no tenemos dominio propio en nuestras emociones, sentidos, Satanás va a generar atmósferas de tinieblas a través de esas situaciones para que otra vez caigamos en ese pozo. Santiago 4, versículo 1, pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? Los conflictos entre vosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Tenemos que limpiar entonces y renovar nuestra mente para no darle lugar al diablo ni a las atmósferas de tinieblas. Los malos pensamientos conducen a malas motivaciones, a motivaciones incorrectas, a acciones de perversión, a pecados que luego van a querer ser escondidos y serán contados como pecados ocultos, pero nos alejamos de eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo próximo serían fortalezas de incredulidad. A veces suena hasta como un insulto para un cristiano que se hable de incredulidad. Y no sería digno que cuando llegues te digan, ¿qué haces, incrédulo? O vos sos el más incrédulo de la iglesia. A nadie le gustaría. Pero a veces nos conducimos muy parecidos a ese formato. El incrédulo es un hijo de Dios que decidió volverse obstinado ante la verdad, ante lo que antes era una pasión, un tesoro, y estaba siendo revelado por Dios. Simplemente porque no se le cumplió la palabra en su vida, o no se cumplió en el tiempo que lo esperaba, o porque no accedió a aquello que deseó en la misma presencia de Dios y todavía no le ha sido concedido. Porque está cansado de ese mensaje renovador del Evangelio y quiere vivir como a él le da la gana. No es lo mismo un inconverso. Un inconverso tiene la oportunidad de ser transformado. La Biblia ahí en Apocalipsis habla del tibio y creo yo que el cuadro puede ser usado para entenderse como que el inconverso es frío y puede calentarse en cualquier momento. Pero el tibio, el que pretende estar adentro por caliente, por estar tibio,
será vomitado. Debemos pensar cómo estamos. Decirle al que está al lado, ¿cómo está tu temperatura? Las fortalezas de incredulidad engendran rebelión, desobediencia, falta de gratitud y trae, por supuesto, una atmósfera de tinieblas. No sé cómo te estás conduciendo, no sé si podés medir tu manera de relacionarte con el Señor, con la casa, con el Espíritu Santo. Hay desobediencia frente a la palabra que Dios te da. Hay falta de gratitud en tu corazón, porque el paso siguiente es una atmósfera de tinieblas. Mire, la idea es que podamos meditar en cómo estamos de gratitud y cómo estamos a la vez de fe, porque tienen cierto vínculo. En este pasaje de Lucas 17, versículo 11, dice, en su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. En ese acto de obediencia a las palabras de Jesús, en esa intención de hacer lo que el Señor dijo, recibieron el milagro y fueron sanos. Versículo 15 dice, diga conmigo, uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Cuando queremos involucrarnos en el pasaje, cuesta ponerse en el lugar de Jesús, en el lugar de los discípulos, en el lugar de los que estaban junto a Jesús viendo cómo él hacía milagros, en el lugar de los leprosos, en el lugar de los 9. Cualquiera de nosotros puede decir, ¿qué querés? Me dijo que vaya, voy. Y lo podría justificar. Y 10 de nosotros podíamos haber recibido esa indicación y los 10 ser sanos. Y uno solo de nosotros se atrevió a decir, yo me vuelvo y le doy gracias. Pero los otros 9, la verdad, estaban cumpliendo con lo que se les había dicho. Jesús estaba en ese lugar y estaba de alguna manera reconociendo lo que hacía este que volvió. Dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? Y preguntó, ¿dónde están los otros 9? Y ahí es donde yo encuentro cierta excusa y entiendo que quizás esos, en el momento que fueron sanos, ni siquiera fueron a presentarse al sacerdote. Y no estoy diciendo algo que tenga como revelación, ni que tenga, simplemente estoy tejiendo la posibilidad de ser yo uno de ellos y que seamos nosotros, y que es muy, muy posible que algunos de nosotros hayamos recibido un milagro alguna vez y no fuimos tan agradecidos como deberíamos. Quizás algunos de nosotros digamos, pero si el Señor me sana, voy a pedir para pasar el frente y levantar la voz delante de todos y contarles cómo el Señor hizo el milagro en mi finanza, en mi matrimonio, en mi vida, en mi enfermedad, y quiero contárselo a todos. Y después decir, bueno, pero hoy no es mi día, pero hoy estoy cansado, pero después, más tarde, y después de todo la gloria es para Dios. Y quedó ahí y no di testimonio. Pero hubo uno que sí dio testimonio, y el que dio testimonio estaba nutrido de 2 cosas. Estaba nutrido de esa gratitud que lo había invadido y había fe en él, en el nombre de Jesús. Jesús, de una manera muy simpática, preguntó, ¿acaso no eran 10? Y en el versículo 18 dice, únicamente este extranjero ha vuelto a alabar a Dios. Y Jesús entonces le dice al hombre, si fuera Canguillón y se lo estoy contando a un amigo, le diría, y vino y le dijo, me sané, y le dijo, bueno, levántate y tómatela, tu fe te salvó. Porque las palabras fueron esas.
levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Jesús miró la gratitud con la que regresó y luego declaró que por la fe fue sanado. Y creo que nosotros portamos la fe que fue puesta por medida y la gratitud que debe aflorar de cada uno de nuestros corazones para apoderarnos de todo aquello que Jesús nos va a estar soltando. Así que la fortaleza de la ingratitud ya no estará en nuestras vidas, por fe, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que ejercitemos esto de ser agradecidos. Yo no sé si sos muy agradecido con la gente, con los que te rodean, con el que te hace un favor, con el que hace algo sencillo con vos, con aquel, o lo haces por cortesía y compromiso y nada más. La idea es que podamos ser agradecidos. Decirle al que está al lado, muchas gracias por las dudas. La falta de amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos puede ser otra posibilidad para que se genere esa atmósfera de tinieblas. Mateo 22, versículo 37 en adelante hasta el 40 dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Como a quién? Versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor pone tres tipos de amor en juego y a los tres le da una dimensión. Los pone en determinado orden, por supuesto, primero al Señor. Y es importante que sea así. Lo próximo es el prójimo y luego nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos no podemos amar al prójimo. Pudiera ser que alguien esté pensando, yo amo al Señor y soy capaz de amar lo que Dios ama, pero tengo muchas cuestiones contra mí mismo. Bueno, es una linda oportunidad para ser sano de esa cuestión y amarte a vos mismo en el nombre de Jesús. De lo contrario, estás descalificando a aquel que te amó, a aquel que dio su vida por vos. Vos no podés decir que no amás lo que Él amó de tal manera que dio su vida allí en la cruz. Allí en la cruz. Primera de Juan 2, versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. La atmósfera de tinieblas tiene que ver con tus relaciones, tiene que ver con lo que hay en tu corazón. El que ama a su hermano permanece en la luz. Si amas a tus hermanos, permaneces en la luz. Míralo al que está al lado, decirle I love you, brother. Pero si no lo amas, estás en tiniebla y andás en tinieblas. Y no sabes a dónde vas porque estás en tiniebla. No sé si es el momento, pero guardalo en tu corazón y permitite analizar si hay alguien que no te fumás, si hay alguien que no lo soportás, no te lo aguantás. ¿Para qué te hice acordar ahora? ¿No? Pero es de tremendo. Y si ahora cerrás los ojos se te ocurren cositas feas, ¿no? Y si yo no fuera cristiano, y empezamos, ¿no? Pero eso genera una atmósfera de tinieblas para vos. A veces pensamos que no se merece que lo ame y que es un acto de justicia. Pero el acto de justicia deja al injusto afuera y a vos dentro de esa atmósfera de tinieblas. Y en la atmósfera de tinieblas quien reina es el destructor, Satanás, el que tiene como único proyecto matarte. Sos vos el que hoy decide. La falta de amor trae atmósferas de tiniebla. Aún el amarte a vos mismo, como hoy lo estábamos diciendo, es tan espiritual como amar a otras personas. A veces alguien puede pensar que esto es egocentrismo, pero la idea es que
debemos amar aquello que tiene la imagen de Dios, aquello que creó Dios, aquello que Dios está diciendo que ama, que ama. Alguien que no ama a Dios, a su hermano o a sí mismo, se introduce en una falta de identidad, en falta de revelación, de paternidad espiritual estoy hablando. Y en esa falta de paternidad acentúa la orfandad que lo lleva a determinar que va a permanecer en esa atmósfera de tinieblas. Yo quiero la luz. La queja y la... Bueno, esto para los de la mañana, pero la queja y la murmuración. No sé si vino alguien, el que se queja vino. O otra vez, no, ya íbamos quejando. Primera de Corintios 10, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. El destino de la queja y la murmuración es la destrucción. Ahora, yo entiendo que algunas veces nosotros pretendemos ser justos, ¿no? Los de la mañana abrieron su corazón, que cuando manejan, dice que hay muchas motitos en la calle y que se quejan y todo. Y algunos les recitan salmos, otros ya proverbios, bueno, y no sé qué más. Pero podemos llegar a discutir, estar incómodos y a veces podemos ser afectados por la injusticia y aparece la queja como algo que suena justo y que debería estar en nuestros labios. Y por ahí la cuestión es que si mi enojo me lleva a la queja, mi enojo tiene fecha y hora de vencimiento y la Biblia dice claramente que mi enojo no puede permanecer en mí hasta la noche. Yo tengo que ponerle fin. Yo me puedo enojar en este día, pero ahí se terminó mi enojo. Entonces ahí se termina mi queja, ahí se termina mi murmuración, ahí se termina lo que me permite acceder a eso. Ahora, si yo me empiezo a enredar y a condimentar mi atmósfera negativa, llena de tinieblas, con un poquito de esto, un poquito del otro, va a parecer que no es tan nociva, pero al fin es mortal y tengo que tomar decisiones. Quejarse y murmurar activa al destructor. Un ejemplo, cuando nos quejamos de nuestro cuerpo, activamos enfermedades. Estamos teniendo una expresión autodestructiva. Cuando nos quejamos de nuestras esposas y nuestros... Ay, no sé quién hace eso. Cuando nos quejamos de nuestra esposa y de nuestros esposos, engendramos una atmósfera de tinieblas, de desamor, de divorcio. Cuando nos quejamos de nuestros hijos, esto trae mayor rebelión. Cuando nos quejamos de nuestra autoridad y rebelarnos contra ella, esto trae lepra espiritual, financiera, hace abortar misiones. Cuando nos quejamos de nuestra finanza, generamos pobreza, escasez, miseria. Aún teniendo dinero, muchas veces se vive en plena miseria por la queja que hay en nuestros labios. La queja puede llegar a ser un estilo de vida. La dimensión de tu queja le quita valor a todo lo que Dios hizo en tu favor. Hace permanecer esa atmósfera de insatisfacción, de ingratitud, que no deja de ser una oscura atmósfera. La confesión que está en tus labios es nada es suficiente. Y a veces hasta te sentís amenazado con el conformismo y el estancamiento para justificarte. La idea es que podamos determinar que ya no nos vamos a quejar. Te lo vuelvo a decir y te cuento que tu queja, mi queja de la que me arrepiento de todo corazón, porque yo también soy quejoso. Yo me levanto como vos. Yo me levanto de calzo, le pego una patada a la pata de la cama. Digo, ¿quién puso esta cama acá? Y uno me dice, vos, salame. Y entonces empezamos,
pero mi día empieza así. Y uno me dice, te compré las galletitas que te gustan. Y yo digo, toda húmeda. Y siempre empezamos con una queja y Dios nos permita separarnos de la queja. Los de casa de Dios, cuando manejamos por la calle, allana el camino, Señor. Espíritu de motociclista, intrépido, mantente a la derecha. Porque viste que te pasa por la derecha, por la izquierda, alguno por arriba. Y uno está medio incómodo a veces, pero que Dios nos dé gracia y que nos libre de la queja en el nombre de Jesús. Los pastores tenemos una queja más espiritual. Los pastores, cuando mañana nos juntamos como 10 presidentes de consejos pastorales de todo Buenos Aires, ¿no? Y nos vamos a juntar acá. Y va a salir humo blanco y todo. Y entonces vamos a quemar un cartón, no sé qué va a pasar. Pero vamos a estar ahí en esa reunión y ahí empezamos a hablar. ¿Cómo está tu ciudad? Llena de delincuentes, el intendente es un chorro. Y el otro, ¿y cómo está? Y cuando terminamos de hablar, más de una vez dijimos, ¿están orando por las autoridades? En el consejo pastoral tuyo, ¿bendicen la ciudad? ¿Claman por los perdidos? ¿O se quejan? Y pudimos romper con un montón de cuestiones porque hubo un momento en que algunos pastores estaban diciendo, cuando venga la izquierda, este país va a cambiar. Otro pastor dice, cuando venga la derecha va a cambiar. Y al fin, si no es Cristo el que gobierna, nada cambia. Por eso es importante que en cada detalle, en cada área de nuestra vida podamos ser libres de la queja en el nombre de Jesús. Así que decimos juntos, porque hemos entendido que mi queja deshonra a Dios. Decimos, basta de queja en el nombre de Jesús. Pudiera ser que una atmósfera de tinieblas también esté conformada por un corazón que se endureció. Mirá lo que está hablando. ¿Cómo está el corazoncito? Efesios 4, versículo 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Cuando el corazón está endurecido, dejamos de escuchar la voz de Dios y nos volvemos insensibles. El relato de este pasaje del versículo 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento. Hay una oscuridad tal que no hay nada de revelación. Y en medio de esa situación, dice el texto, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. La ignorancia no es lo que me tocó. La ignorancia es lo que yo cultivo. La ignorancia es lo que yo permito permanezca o quito a través de conocer la verdad, que encima dice claramente la Biblia, vino para hacerme libre. Soy yo el que le pongo fin a la ignorancia en mis días. Y ahora la idea entonces es que pueda meditar cómo está mi corazón y pueda determinar si se endureció por alguna otra cuestión. Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Cualquiera de nosotros, con una introducción así, está listo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Cualquiera de nosotros, con una advertencia de ese tipo, está listo para recibir la indicación a la que quiera referirse el Espíritu de Dios. Pero debería ser constante todos los días de mi vida. Mi oración tendría que ser preparar mi corazón, hacerme sensible, alistarme para recibir tu mensaje con claridad, para poder ser de aquellos que están atentos a tu voz y no endurecen su corazón. Yo quiero escuchar al Espíritu Santo cuando viene y dice, te voy a bautizar con lenguas. Quiero más. Y el Espíritu Santo dice, y
te voy a nutrir con dones. Aleluya. Y ahí empiezo, ¿y cuál don, Señor? Y mostrámelo, y mostrame. Y el Señor te permite tener visiones, mostrarte cómo vas a orar, cómo se va a sanar, cómo se va a levantar, cómo multitudes van a ser tocadas. Y gloria a Dios por todo esto. Pero pudiera ser que en el medio de este asunto la voz del Espíritu venga a hablarte de algo que no querés escuchar. Y por no querer escuchar, se endurezca tu corazón. ¿Será que tu corazón se endurece porque nada más determinaste que con la injusticia que alguien hizo, con lo difícil que fue tolerar y soportar, lo maltratado que fuiste, podés y tenés derecho de tener un corazón endurecido? Seguramente alguien va a encontrar una excusa en esto. Y va a decir, porque a vos no te tocó el padre que me tocó a mí, el marido, la esposa, porque a vos no te tocó pasar los momentos que a mí me tocaron pasar. La Biblia va un poquito más arriba de tu cuestión personal y dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Si la voz de Dios te dice: te voy a usar, te voy a hacer brillar, voy a derramar gloria a través de tu vida, gracias. Si la voz de Dios te dice: tenés que perdonarlo, tenés que bendecirlo, tenés que arreglar cuentas, gloria a Dios. Porque todo lo que la voz de Dios nos diga termina siendo de bendición. La receta para esto sencillamente está en este pasaje de Proverbios 28, versículo 14. Dice allí: cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Parecería que tengo dos opciones. Y conociendo lo que la palabra suelta como una advertencia, soy yo el que me coloco en el papel de alguien temeroso, listo para ajustar lo que tenga que ajustar, para acomodarme a lo que me tenga que acomodar, disfrutándolo incluso, o el que permanezco con un corazón endurecido hasta caer en el infortunio, como dice el texto. Tengo dos opciones. Decirle al que no le hagas así, decirle así al que está al lado. Tenés dos opciones. Y sos vos quien decidís. Para ya ir cerrando, la idea es que debemos entender que es nuestra mente la primera que se va a entenebrecer. Y si yo tengo una mente entenebrecida, mis atmósferas van a estar entenebrecidas. Voy a estar a gusto en atmósferas entenebrecidas. Y entonces simplemente voy a permanecer en esa situación hasta que llegue el juicio. Isaías 44, versículo 18 dice: ellos no saben ni entienden por qué. Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Isaías 5, versículo 20 agrega: ay de ellos que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En este tiempo, y seguramente alguno nos estará mirando, estuve hablando con muchos muchachos que están de candidatos de diferentes partidos y la verdad es que con todos tratamos de tener el mismo criterio: recibirlos, escucharlos y decir: oramos porque Dios nos mandó a orar por autoridades, pero también oramos por esos candidatos para que sean la autoridad que Dios quiere poner en esta ciudad. Pero una de las cosas que comúnmente se ve es que hay una pretensión de convivir como ciudadanos, cada uno con su fe y con su creencia. Y alguno pude hacer que reciba a Jesucristo, gracias a Dios, en su corazón.
Y aceptaron a Jesús y permitieron y declararon con sus labios que estaban dispuestos a dejar que el que gobierne sea Jesús. Pero con otros estamos charlando. Y en esas charlas más de una vez nos encontramos con que hay cierta cercanía con este pasaje. Gente que llama bien al mal. Y quiere traer cierto consuelo. Y dice, yo sé que a ustedes no les gusta el aborto, pero hay una chiquita allá que lo necesita. Y hay una señora que... Y yo no puedo coincidir con eso. Yo lo tengo que rechazar. Porque si yo simplemente me auno, me alineo con esos principios, estoy decayendo y estoy generando esa atmósfera de tinieblas. Me estoy uniendo a esa atmósfera, en lugar de ser yo el que ilumine y saque de las tinieblas a esas personas en el nombre de Jesús. Una persona con el corazón entenebrecido pierde discernimiento, no distingue lo falso de lo verdadero, no solamente lo que es bueno y lo que es malo, sino que compra cualquier verdura, como lo dijo tal, como se dice tal, como en nuestra asociación, como en nuestro lugar. A veces hasta dentro de la atmósfera religiosa pasa. Hay seguridad de que esto debe hacerse así. ¿Y dónde lo dice en la palabra? No estoy seguro y no sé ni siquiera si lo dice en la palabra. Pero nuestros mayores lo vienen haciendo. Y si los mayores están errando, lo que necesitamos es la luz. Y la luz llega a través de la palabra. Así que la idea es que podamos pedirle al Señor que sea Él el que ilumine nuestro camino. Esa tiniebla produce una distorsión de lo que es verdad y hace que el hombre termine errando, pierda prudencia y no permita que sea Cristo quien gobierne. Efesios 4:18, si querés venir, Nera, dice: y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida porque viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido, se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero quiero que guardes el versículo 20 para vos. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Decíselo al que está al lado. Vos no conociste a Cristo para vivir así. Vos no conociste a Cristo para vivir en tinieblas. No conociste a Cristo para cohabitar en esa atmósfera. Vos conociste a Cristo para iluminar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero leerte mientras que te pones de pie para que oremos. Simplemente los puntos por donde fuimos pasando y podamos meditar en aquello que pueda alimentar una atmósfera de tinieblas. Para que no la alimentemos, para que no la generemos, para que no sea parte de nuestro proyecto, de nuestra vida. La ignorancia de la verdad o de la palabra trae error, confusión, destrucción, estupor, deterioro, estancamiento. La rechazamos en el nombre de Jesús. Los malos pensamientos traen motivación incorrecta, perversión, pecados ocultos y maldad. Los rechazamos en el nombre de Jesús. Las fortalezas de incredulidad traen rebelión, desobediencia, desviación del trazo profético, desenfoque y deterioro. Los rechazamos en el nombre de Jesús. La falta de amor en nosotros trae falta de identidad, falta de revelación de la paternidad, descalificación hacia uno mismo y hacia los demás, acentuación de la orfandad. Permite que las obras de la carne, los chismes, la murmuración, la mentira, los celos, la envidia, la falta de perdón y la amargura prevalezcan en nosotros. Los rechazamos en el nombre de Jesús. La queja y la murmuración traen insatisfacción, depresión, frustración, aflicción. Traen palabras ociosas, deterioro, amargura. Los rechazamos en el nombre de Jesús. Un corazón endurecido trae necedad, estupor, insensatez, altivez, soberbia. Los rechazamos en el nombre de Jesús. Por último, una mente entenebrecida
trae falta de discernimiento, confusión, distorsión de la verdad, un error sistemático, estancamiento, decisiones incorrectas y recurrentes. Vivimos en el error. Le decimos juntos a Dios: Señor amado, es en el nombre precioso de Cristo que queremos darte gracias, porque tenés toda la intención de quitarnos de esas atmósferas de tinieblas para llevarnos a cohabitar con el Espíritu Santo de Dios en tinieblas, en luz y no en tinieblas, llenos de tu gracia, bajo tu unción, en nuevas atmósferas para la gloria y para la honra tuya. Te pedimos, Señor, que tu palabra tenga cumplimiento en nosotros. Renunciamos a las tinieblas y proclamamos que seremos luz, que iluminaremos, que transformaremos las atmósferas de todo lugar que pisemos para la gloria de Dios. Señor, auxilianos para percibir con claridad, para ver toda aquella atmósfera que no es digna, que está en tinieblas, para poder rechazarla, para poder abrirnos paso a lo que vos preparaste desde la eternidad. Señor, es en el nombre de Jesús que te pedimos que nos auxilies para ser los que son contados como bienaventurados, porque guardan temor en su corazón. Aquellos que se alejan de esa posibilidad de que su corazón se endurezca. Auxilianos, Dios, con tu gracia y con tu amor, para que podamos avanzar hacia lo que vos estableciste y preparaste desde la eternidad. Te damos gloria, alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Santo.